Buenos días a todos, espero que se encuentren bien y disfrutando de este importante espacio académico que cada año genera el ICDP, instituto que pese a la pandemia ha permanecido activo, como ustedes se han podido dar cuenta en este tiempo, para garantizar que el debate académico en materia procesal no se detenga bajo ninguna circunstancia, como hasta el momento creo yo se ha logrado con mucho éxito. Agradezco al maestro Jairo Parra Quijano por la invitación que me ha hecho a este gran evento en el que alguna vez estuve en el año 2006 haciendo presencia como estudiante del semillero de investigación de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, momento en el que por supuesto ya soñaba yo con este día que se materializa 14 años después. Bien, entonces vamos a comenzar. He denominado mi ponencia el proceso por actos de competencia desleal, una materia en construcción. Lo que voy a hacer el día de hoy será plantearles algunas cuestiones problemáticas asociadas a dos figuras propias del régimen de competencia desleal colombiano. Esto, por supuesto, lo voy a hacer desde un punto de vista procesal, pero delimitado por las peculiaridades de la Ley 256 de 1996, que es la ley que en Colombia regula la competencia desleal. Pero además de hacerles estos planteamientos, voy a proponer algunas soluciones porque al tratarse de la competencia desleal, una materia que a mi juicio aún se encuentra en construcción, mi propósito también el día de hoy va a ser el de construir, el de hacer unos aportes en estos puntos específicos. De manera que voy a defender dos tesis. La primera de ellas está relacionada con la presunción contenida en el inciso segundo del artículo segundo de la ley 256 de 1956. Y la segunda tesis tiene que ver con la prescripción en materia de competencia desleal, pero especialmente en lo que respecta a aquellos comportamientos desleales que se prolongan a lo largo del tiempo, comportamientos que se ejecutan de manera continuada. Bien, vamos con la primera. La primera tesis que voy a defender es la siguiente. Al ser sometido a juicio, un comportamiento a fin de establecer si es contrario a las normas sobre la leal competencia, debe analizarse primero un elemento subjetivo de la conducta que se concreta en la denominada finalidad concurrencial. Sin embargo, dicho elemento se verifica mediante la presunción contenida en el inciso segundo del artículo segundo de la Ley de Competencia Desleal y puede ser desvirtuado por el demandado, demostrando que su intención era distinta de aquella que exige el régimen de competencia desleal. Vamos a comenzar con esta tesis. Para que la ley de competencia desleal pueda aplicarse a un caso concreto, es necesario que el comportamiento que se reprocha reúna dos condiciones. La primera de ellas es que se realice en el mercado y la segunda que tenga fines concurrenciales. Esto surge del artículo segundo de la ley de competencia desleal que me permito leer y señala lo siguiente. Artículo segundo, ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. Esta figura del fin concurrencial es fundamental en materia de competencia desleal, ya que si un comportamiento no se ejecuta en esas condiciones, es decir, si el comportamiento no se ejecuta con fines concurrenciales, pues simplemente ese caso no es analizable bajo el régimen de competencia desleal y en consecuencia vamos a tener que explorar un régimen jurídico distinto. La problemática de la que quiero hablarles el día de hoy surge del hecho de que el fin concurrencial no aparece definido en la ley de competencia desleal y eso ha dado lugar a su inadecuado entendimiento, o al menos así lo es a mi juicio. Pero peor aún, ese mismo error o ese inadecuado entendimiento puede generar consecuencias indeseables en el proceso a la hora de desvirtuar la presunción contenida en el inciso segundo
del artículo segundo que hace unos momentos les leí. Bien, quienes a mi juicio tienen un errado entendimiento de esta figura afirman que la finalidad concurrencial es la idoneidad de un comportamiento para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. Como pueden ver ustedes, esta definición del fin concurrencial está desprovista de elementos subjetivos, ya que no está asociada a una intención del autor sino que está asociada a la conducta misma. De tal suerte que para los que sostienen esta postura, se trata de un elemento que se analiza objetivamente prescindiendo de toda consideración asociada al propósito o voluntad del autor de la conducta. Y esto además ha llevado a muchos a afirmar que en materia de competencia leal el elemento subjetivo es irrelevante. ¿Por qué se equivocan los que proponen esta definición? Básicamente porque definir la finalidad concurrencial como la idoneidad de un comportamiento para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero equivale a asumir que el inciso segundo del artículo segundo de la Ley de Competencia Leal contiene una definición, cuando lo cierto es que lo que allí aparece no es una definición, sino una presunción. Siguiendo esa idea, lo que establece esa parte de la norma es que si el comportamiento que estamos analizando es idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado, vamos a presumir entonces que se hizo con el fin de lograr ese resultado, pero no porque esa idoneidad del comportamiento sea en sí mismo la finalidad concurrencial, sino porque ese es el supuesto necesario para que pueda presumirse, aspecto que ciertamente es diferente. ¿Qué es entonces la finalidad concurrencial? Bueno, pues es la intención o el propósito. Insisto, es la intención o el propósito de mantener o incrementar la participación en el mercado de quien realiza el comportamiento o de un tercero. De manera que en materia de competencia desleal sí existe un elemento subjetivo que se estudia a la hora de aplicar ese filtro normativo que aparece en el artículo segundo, según el cual, como ya lo referí, solamente pueden considerarse desleales aquellos comportamientos que se realizan en el mercado y con fines concurrenciales. Si esa intención, si ese propósito no existe, simplemente ese comportamiento no le interesa al régimen de competencia desleal. Ahora bien, como también lo mencioné antes, esa intención se presume si se reúnen los supuestos señalados en la norma. Y al ser una presunción, el demandado cuenta con la posibilidad de destruirla, para lo cual va a tener que acreditar que su intención al ejecutar el comportamiento por el que se le demanda no era lograr una mejor posición dentro del mercado, sino que tenía un fin distinto, como por ejemplo, fines periodísticos, fines activistas, fines altruistas, entre otros. Es esa la forma correcta de entender la finalidad concurrencial y de la norma que establece lo necesario para poder presumirla. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué implicaciones tiene el inadecuado entendimiento al que antes me referí? Bueno, pues esto no es algo menor. Esto hace la diferencia en lo que respecta a aquello que se debe demostrar para destruir la presunción del artículo segundo. Y es tal su impacto que el inadecuado entendimiento podría terminar en el juzgamiento de comportamientos que definitivamente no le interesan al régimen sobre la leal concurrencia al mercado. Pensemos en un periodista que divulga una investigación sobre los impactos negativos causados por el consumo de carne de res proveniente de una región específica del país. Y pensemos que con lo que hizo este periodista causó perjuicios a los empresarios de ese sector que los llevaron consistentes en haber perdido la posibilidad de vender, ya que los consumidores decidieron dejar de consumir carne. Si este caso se sometiera a un proceso de competencia desleal, afirmaríamos en principio y por cuenta de la presunción que el periodista tuvo finalidad concurrencial con la divulgación de la nota periodística. ¿Por qué? Porque se trata de una conducta objetivamente apta para incrementar la participación en el mercado de los empresarios que comercializan, por ejemplo, pollo, carne de cerdo, entre otros. En ese escenario, si entendemos inadecuadamente la finalidad concurrencial, para desvirtuar la presunción, el periodista tendría que demostrar en el proceso que su conducta en realidad no era apta para mejorar la participación en el mercado de nadie. Y eso le va a resultar bastante difícil
Pues lo que hizo realmente fácilmente va a poder producir que se trasladen los consumidores de carne a una oferta de proteína distinta. Naturalmente puede pasar eso. En cambio, si definimos la finalidad concurrencial en los términos que les he propuesto, el periodista tendría que demostrar que su intención nada tenía que ver con la mejora de alguna posición dentro del mercado, sino que su objetivo era estrictamente informativo y asociado a su quehacer dentro del periodismo de investigación. De ahí la importancia de esta explicación, pues bajo el inadecuado entendimiento, el resultado va a ser que el periodista sea juzgado bajo la lupa de las normas sobre la leal competencia, mientras que, bajo el entendimiento que yo les propongo, la aplicación de este régimen sería imposible. ¿Por qué? Porque se trata de una conducta que no le interesa a este tipo de normas, que, valga decirlo, no fueron creadas para juzgar comportamientos como el de nuestro inocente periodista. Hasta aquí la primera reflexión. La segunda tesis que voy a defender es la siguiente. No es posible contar el término de prescripción cuando se trata de actos de competencia desleal que se prolongan a lo largo del tiempo mientras estos no hayan cesado. La prescripción en materia de competencia desleal es un tema con poco desarrollo en la literatura jurídica nacional, pero además con posiciones de autoridades que han caminado en diferentes vías en lo que tiene que ver con el tema que hoy les voy a plantear. La prescripción en materia de competencia desleal cuenta con norma especial en el artículo 23 de la Ley 256 que voy a leerles. Las acciones de competencia desleal prescriben en 2 años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto y en todo caso por el transcurso de 3 años contados a partir del momento de la realización del acto. Esta norma contiene 2 modalidades distintas de prescripción. La primera ha sido conocida como ordinaria. En ella, el término, que es de 2 años, se cuenta a partir del momento en que el demandante conoció de la realización del acto y de la persona que lo ejecutó. Bajo la segunda modalidad, que se conoce como extraordinaria, no se requiere que el demandante se haya enterado de la realización del acto ni de la persona que lo ejecutó. ¿Por qué? Porque la prescripción se configura por el simple transcurso de 3 años contados desde el momento en que el comportamiento se realizó. Esta norma tiene una redacción que, al menos en principio, es clara en lo que respecta al momento desde el que debe comenzar a computarse el término de prescripción bajo cualquiera de las 2 modalidades. Sin embargo, no es tan sencilla como su lectura la aplicación de la norma a casos concretos. ¿A qué se debe lo anterior? Resulta que cuando un participante del mercado decide comportarse deslealmente, no suele hacerlo mediante actos que se ejecutan en un único momento, sino que en la mayoría de los casos los comportamientos se prolongan a lo largo del tiempo, se ejecutan de manera continuada. Pensemos, por ejemplo, en un empresario que comercializa un producto que es de consumo masivo, que con ese producto está causando confusión entre los consumidores. Lo que es esto, un típico caso de competencia desleal, o al menos los que judicialmente uno suele ver. En casos como este, es evidente que el acto no se va a ejecutar en un solo momento, porque el empresario no se va a limitar simplemente a hacer una venta, sino que va a buscar captar una buena cantidad de clientes, lo va a hacer a lo largo del tiempo con el fin de lograr la mayor cantidad posible de clientela y vender la mayor cantidad posible de productos. Casos de este tipo, que no son pocos, generan dificultad a la hora de aplicar una norma que en principio era clara. Me explico. Recordemos que bajo la prescripción ordinaria debe haber conocimiento del acto y de la persona que lo realizó. Y yo me pregunto, ¿cuál es exactamente el momento en que se entiende realizado el acto de competencia desleal para poder atar ese aspecto fáctico al conocimiento de la persona que lo realiza? Y me hago una pregunta similar con la prescripción extraordinaria, en la que el término de prescripción se cuenta desde el momento de la realización del acto. ¿A qué se refiere la norma con la realización del acto? ¿Cuál es el momento exacto en el que se entiende que un acto de competencia desleal se realizó? Y es importante que nos preguntemos esto, ya que si vamos a analizar un comportamiento que se ejecuta a lo largo del tiempo, que es la forma en que habitualmente se ejecutan en el mercado las conductas desleales, ¿acaso podemos afirmar categóricamente que ese acto se realizó en un solo y preciso momento, que es el que necesitamos como punto de partida para el cómputo del término de prescripción? Frente a esto, no existe una única postura en Colombia, ni tampoco podemos hablar de postura mayoritaria,
porque son diversas las que se han sostenido por diferentes autoridades judiciales de nuestro país, aunque, valga decirlo, el tema se encuentra suficientemente claro en los tribunales y en la doctrina española, de donde viene justamente la norma de la que estamos hablando. Es así como algunos han sostenido que el término de prescripción ordinaria se cuenta simplemente desde que el demandante conoció el acto y de quien lo ejecutó, al margen de que se siga ejecutando con posterioridad. En lo que respecta a la extraordinaria, algunos sectores han sostenido que el término se debe contar desde el primer momento en que comienza a ejecutarse el comportamiento que se prolonga a lo largo del tiempo. Y es en este punto justamente donde yo quisiera construir, pues tal postura no está a tono con la realidad de los procesos de competencia desleal y no tiene en cuenta que son diversos los intereses que deben ser protegidos en este tipo de asuntos, y no solo el de los vinculados al proceso, que por regla general son los empresarios. Para explicarlo, retomemos la idea de que los actos de competencia desleal normalmente se ejecutan a lo largo del tiempo y no en un único momento. Eso dificulta saber cuándo se realizó el acto, que es el presupuesto necesario, el punto de partida para el cómputo de la prescripción. Siendo así las cosas, lo que yo sostengo es que en materia de competencia desleal no puede iniciarse el cómputo del término de prescripción, ni de la ordinaria ni de la extraordinaria, cuando los actos se han prolongado a lo largo del tiempo y no han cesado. Dos razones sustentan esta postura. Primero, cuando la norma hace referencia al hecho de que se haya realizado el acto, no hay razón para entender la sucesión de comportamientos a lo largo del tiempo como algo unificado, como si todos ellos fueran un solo acto. No, por el contrario, cada uno es un acto independiente, solo que se repite a lo largo del tiempo de manera homogénea. Luego, no hay razón para hacer el cómputo desde el primer momento en que se conoció a la persona y el acto ejecutado por ella, o desde que se cometió el acto por primera vez, pues en ese caso estaríamos hablando realmente del primer acto cometido y no del primer momento de su comisión, circunstancia ciertamente distinta. Segundo, en materia de competencia desleal, la inactividad de un demandante no puede verse de manera simplista y aplicársele consecuencias como la prescripción, pues el interés de las partes en el proceso no es el único que se debe observar en este régimen. En efecto, la ley de competencia desleal no protege solamente al empresario, sino a todos los participantes del mercado, y eso incluye, sin duda alguna, a los consumidores. Pero adicionalmente, este régimen protege también el interés público del Estado en la preservación de un sistema económico de competencia no falseado. Luego, aquí el único interés que se protege no es el de los empresarios, que son los que están en casi el 100% de los procesos. No, aquí hay otros intereses que se tienen que proteger. En esa medida, no parece muy preciso asumir que la inactividad de uno solo de los actores del mercado, que generalmente es el empresario, es suficiente para no corregir las situaciones anómalas que en ese escenario se pueden estar presentando y que a lo mejor están perjudicando el interés colectivo de los consumidores e incluso al mismo sistema económico. No parece de ninguna manera correcto perpetuar, sobre pretexto de inactividad, comportamientos cuyos efectos no solo se producen en perjuicio del demandante moroso, sino en perjuicio de todos. Eso es algo que definitivamente no cabe, no solo en mi cabeza, sino que no cabe dentro del régimen de competencia desleal en la forma en que fue concebido dentro de nuestra legislación, pues estaríamos aceptando la posibilidad de competir deslealmente, teniendo como excusa el paso del tiempo y cerrando la posibilidad de corregir esa indeseable situación, como si fuera cierto que el tiempo cura todas las heridas, pues esta, estimados asistentes, definitivamente es una herida que no se cura de esa forma. Y con esto termino mi intervención, cuyo único propósito ha sido el de aportar a la construcción de un mejor régimen procesal dentro del mundo de la competencia leal, pues esta es, en definitiva, una materia en construcción. Muchas gracias a todos por su atención.